Muy buena noche. Bienvenido, como siempre, a su programa Acción Positiva. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares, por escuchar lo que aquí presentamos y obviamente por tomar su mejor resolución dependiendo de lo que aquí se oiga y cómo ustedes lo interpreten y lo consideren. Desafortunadamente en Guatemala hemos estado viviendo permanentemente en una conflictividad, la cual en vez de disminuir pareciera estar aumentando constantemente a nivel nacional. Vemos brotes de conflictividad en diferentes puntos y cada uno de ellos se va asociando con diferentes y nuevos problemas. El que nos ha conmocionado duramente pues a la sociedad ocurrió este 20-21 de septiembre. Ocurrió específicamente en San Juan Zacatepeques, en el área de Los Pajoques, y conmocionó o hizo resaltar más todavía esto, que es desafortunadamente algo que ocurre muy seguido en Guatemala. Entonces nos permitimos invitar hoy a el señor Daniel Pascual Hernández, a quien le doy la bienvenida. Daniel, bienvenido a este programa. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con usted aquí en este programa. Pues Daniel es dirigente del CUC, Comité de Unidad Campesina. Ha sido conocido por la lucha que ha mantenido con esa organización en defensa de sus creencias, de sus visiones, de cómo esta sociedad debe trabajar mejor para todos los guatemaltecos, no solamente para algunos. Esto no ha sido fácil, Daniel. Cuéntenos, en esta situación terrible que ha pasado en San Juan, ¿qué le queda a usted como sabor amargo, digamos, de por qué se produjeron las cosas ahí? Bueno, sí, gracias, doctor, nuevamente. De hecho, es un hecho repudiable, un hecho condenable, es inaceptable que conflictos sociales, que problemas que hay en el campo, en las comunidades, no se resuelvan a través de los espacios de diálogo existentes, y que también hay una negligencia de las autoridades en atender denuncias incluso hechas de existencia de grupos armados, del no resolver problemas social, más problemas de grupos armados e incluso la existencia de comités de seguridad. Es una mezcla de cosas que al final, en este momento, lo que estamos viendo es esa masacre repudiable, condenable, que nos sumamos a la voz generalizada, que no debe ocurrir, no debe permitirse en este país. Sí queremos decir que tiene un caldo de cultivo que reúne conflicto social, incumplimiento del Estado en brindar seguridad, y en ese caso no deberían existir esos comités de seguridad. Y por supuesto, por haber una impunidad, hay grupos armados, no solo en San Juan, en varias partes del país, que deben ser desmontados, que deben ser desaparecidos a partir de una investigación seria del Ministerio Público y por supuesto de un castigo ejemplar. Porque, por decir, en Loma Alta, una semana antes, había ocurrido casi algo semejante, con un grupo de 13 hombres armados que estuvieron disparando, que la comunidad llamó a tiempo a la policía y que los lograron capturar con armas sin licencia. Y lamentablemente en el juzgado les dan libertad 2 días después, cuando la misma ley de portación de armas establece que alguien que sea detenido con un arma sin licencia tiene 8 años de prisión, pero 2 días de prisión no. O sea, hay una situación de impunidad por parte de los tribunales. En este caso hay un incumplimiento del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Gobernación y la policía de investigar a estos grupos. Y por supuesto hay un conflicto social que a nosotros nos preocupa, que eso fue y es, digamos, la tarea ahora de esclarecer, porque no se vale
digamos, echarle la culpa a las comunidades que se oponen a la cementera y la carretera o a organizaciones, cuando ahí hay un caldo de cultivo de varios conflictos que lamentablemente llevan a ese tipo de hechos sangrientos que, como repito, no pueden seguir siendo permitidos y solo debe ser resuelta a través de investigar, de encarcelar a los responsables y, por supuesto, buscarle solución a los conflictos sociales que hay en el lugar. Muchas gracias, Daniel. Ahora, usted, por ejemplo, mismo señala que ustedes han denunciado la existencia de estos grupos armados y que pues son grupos que son autodefensas, patrullas de seguridad, etcétera, que en algún momento se crearon, pero que prácticamente se perdieron control y ellos mismos han terminado siendo parte del problema. Pero entiendo que sus denuncias no han tenido éxito tampoco. En ningún momento, fíjese que nosotros tuvimos la oportunidad de ver a los comunitarios denunciar, y son decenas me quedo corto, o sea, casi cientos de denuncias en el Ministerio Público, casos concretos demostrados con pruebas, y no se ha actuado ni por la policía ni por el Ministerio Público. Llegó un momento que los comunitarios pidieron la investigación de la CICIG, tampoco ocurrió nada. No sabemos si la interpretación es que no se catalogan como cuerpos privados de seguridad paralelo al Estado, o cuál es la terminología que la CICIG no intervino ahí. ¿Por qué no intervino ahí? Cuando esto pudo haberse evitado, este derramamiento de sangre, a partir de haber hecho una investigación exhaustiva y encontrar a esos grupos armados. Y de igual manera, el ministro de Gobernación no debería estar acusando ni a personas ni a organizaciones, porque el tema de la existencia de los comités de seguridad, no solo en San Juan, en distintos municipios y departamentos del país, es por la incapacidad del mismo Estado, del Ministerio de Gobernación concretamente, de brindar seguridad a la ciudadanía. Entonces, hoy esos grupos que él dice, es que ahí hay grupos encapuchados y que andan con armas. Por supuesto, señor ministro, hay grupos de encapuchados que se llaman comités de seguridad, que se crearon porque no cumple el Ministerio de Gobernación con las funciones de brindar seguridad. Ahora, por aparte, hay una gran responsabilidad del sistema de diálogo, porque en San Juan, Zacatepeques, hay un diálogo que está vigente. El 16 y 17 de julio, las comunidades de San Juan, Zacatepeques, que son 12, a las que siempre y todos conocemos que se oponen al proyecto cementero, a la carretera, hicieron una caminata hacia la capital y concluyó con una reunión con el presidente de la República. En esa caminata y en esa reunión quedó que se instalaba una mesa de diálogo y una mesa técnica. Se pidió por los comunitarios instalar una mesa técnica, porque lo que ellos pidieron fue el estudio, o sea, el trazo georreferenciado de la construcción de la carretera, los estudios de impacto ambiental por el cual se dio permiso de construir esa carretera, y un convenio que tiene la empresa Cementos Progreso con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas. Esos documentos no se han puesto a la mesa. Hoy se dice que ahí se buscaba un listado. No es cierto. Se buscaba documentos para que la gente pudiera estar claros de que se llenan los requisitos legales, los requisitos técnicos, los estudios de impacto ambiental, para ver si esa carretera realmente les sirve o no. Mientras tanto, ellos se oponen si no se les demuestra científicamente eso. Ese diálogo está ahí parado, está en manos de Miguel Ángel Valcárcel. Entonces, lo que quiero yo decir es que hay una serie de cosas inconclusas todavía alrededor de los conflictos sociales que no tienen que ver con esa masacre, porque esa masacre hay que investigarlo a profundidad, porque debe demostrarse quiénes fueron los responsables y separar con la conflictividad social. Si lo que hace el gobierno, el ministerio, es revolver todo en una sola olla,
no van a encontrar pies y cabeza. Y no van a dar ni con los responsables de esa masacre, ni resolver el problema social después que levanten el estado de prevención. Eso ha ocurrido en Jalapa, en Santa Rosa, los estados de sitio en Varías, con el mismo gobierno, que se ha dicho que se ponen los estados de excepción para desarmar grupos armados, delincuencia organizada y grupos que estén totalmente afuera de la ley. Pero lo que hacen no, es perseguir a la gente que se ha visto violentados sus derechos, por eso se oponen a los proyectos mineros, en este caso los cementeros o las hidroeléctricas, y entonces lo que hacen es dejar intacto, o mejor dicho, aumentada la conflictividad, porque hay líderes y lideresas de comunidades indígenas y no indígenas encarcelados, perseguidos, las familias atemorizadas buscando soluciones, y entonces lo que están haciendo es acrecentando la bomba de tiempo. Yo creo que aquí es sumamente importante que la sociedad pueda analizar y comprender esa realidad de que en nuestro país se mantienen, por decir así, decenas de conflictos sociales que son problemas estructurales. Para ello voy a poner un ejemplo. El tema de la pobreza en nuestro país, la falta de empleo en nuestro país, la falta de resolver la conflictividad agraria en nuestro país, los problemas de falta de desarrollo, de educación, vivienda, salud, todos esos problemas que al final se convierten en un problema estructural porque mientras no se le da solución durante distintos gobiernos, es un acumulo que se está teniendo. Y cuando esto convulsiona, entonces aparece un conflicto de una envergadura de carácter nacional. Cada vez mayor. Cada vez mayor. Y si a eso le agregamos de que en la actualidad hay problemas que se están generando porque no se le informa a la población, no se le consulta, no se le concede el derecho de dar, valga la redundancia, su consentimiento libre, previo e informado. Entonces lo que siente la población es una agresión, porque están llegando empresas a colocar proyectos que no se les informa, no se les consulta, y según el convenio 169, que es de rango constitucional, así lo estableció la CC a través de un amparo que nosotros interpusimos, rechazando una reglamentación de las consultas y del convenio que dijo que no podía el Ejecutivo reglamentar ese derecho de consulta porque solo el Congreso tiene la potestad, porque es una ley de rango constitucional. En ese convenio se les concede el derecho al territorio a los pueblos indígenas y no indígenas, el derecho a ser consultado, la obligación, mejor dicho, del Estado de consultarles cuando se va a instalar un proyecto o una carretera, o una hidroeléctrica, o un proyecto minero, etc. Eso no ha ocurrido, entonces la población se siente agredida. Hay un Estado de Derecho solo para un sector, y principalmente el sector económico, poderosamente económico. Y entonces cuando estos derechos son vulnerados, la población lo que hace es una reacción de defender esos derechos. Entonces, esos problemas de raíces históricas con estos problemas actuales están haciendo acrecentar una conflictividad en el país que es de mayor envergadura. Nosotros hemos hecho una labor, mire, la sociedad civil guatemalteca se le ha reconocido muy poco la labor que se ha hecho a partir de la firma de los acuerdos de paz. Creo que es una sociedad que entendió que la paz había que buscarla a través de democratizar las leyes de nuestro país, a través de crear institucionalidad del Estado que atienda esa serie de derechos que no han sido gozados o no han sido permitidos el que la población lo disfrute. Entonces comenzamos a hacer una serie de leyes. Por parte de nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, propusimos una agenda de legislación agraria para que se creara una institucionalidad agraria a través, digamos, del Fondo de Tierras. Se propuso la ley de catastro y llevamos a cabo la discusión, el cabildeo, y se aprobó la ley de catastro para resolver esa inseguridad jurídica que tiene la propiedad de la tierra en nuestro país.
propusimos un código agrario, un tribunales agrarios, e incluso hablamos de que debe haber una ley específica para tierra de pueblos indígenas, pero se nos cerraron las puertas, el sector privado, el sector político, los partidos políticos y los diputados. En la actualidad estamos peleando una ley de desarrollo rural. Digo peleando porque los derechos no se negocian, los derechos deben ser disfrutados. La población, la ciudadanía no puede ir a mendigar derechos, sino que tiene que tomar esos derechos, porque son ley, están en la Constitución. El derecho mismo al desarrollo rural es un derecho reconocido por nuestra legislación y legislación internacional de las Naciones Unidas. Entonces, en ese ejercicio de buscar soluciones, a través de leyes, institucionalidad también, se ha cerrado las puertas. Entonces, lo que quiero decir es que esa urgente necesidad de dar soluciones a problemas estructurales debe tenerse una capacidad enorme, pero también de esa nueva conflictividad que se genera en este momento. Y eso, podríamos decir, que el Estado es parte del conflicto, porque ha asumido un papel de proteger a estas empresas. O sea, cuando digo proteger, es que usted recordará que en el 2005 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que concedió casi la soberanía de nuestra producción agrícola y de nuestro comercio a los países poderosos, porque no podemos competir con ellos, ni contra ellos. Luego se liberó las concesiones mineras en el 2007 y poco a poco se fueron dando las licencias petroleras, hidroeléctricas, etc. Entonces, ¿quién lo concedió? El Estado. Por eso nosotros veíamos que los partidos políticos veían como un negocio el llegar al gobierno, porque ahí es donde se dan las concesiones, se dan las licencias, y entonces comenzó como una entrega agresiva de nuestros territorios, de nuestras aguas, de nuestras fuentes de petróleo a las empresas. Y no hay entonces una participación ni de la sociedad, hay sí una participación hoy del sector privado en inversión en esas hidroeléctricas, más no inversión en el área rural, porque ese es un término que es como, no es juego de palabras, pero hay inversión en el campo, pero no para el campo. O sea, se está invirtiendo en el campo para hidroeléctricas, minería, petróleo, carreteras, pero no es para la gente del campo, es para extraer los bienes del campo. Allí es donde nosotros estamos preocupados, porque entonces la gente no solo está siendo agredida, está siendo también saqueada su territorio, sino violentado sus derechos. Ahí es donde creo yo que sí hay que entender que esas soluciones a los problemas estructurales es una deuda pendiente no solo del Estado, de los gobiernos de turno, sino que diría de una gran responsabilidad del sector político y del sector empresarial, porque de parte de la sociedad civil, con esta serie de leyes que mencioné, que hemos propuesto, lo que busca es que a través de los mecanismos legales e institucionales de este Estado se le dé soluciones a esos problemas. Y cuando se cierra la puerta, entonces ya no es responsabilidad de la sociedad civil o de la gente, de los pueblos indígenas o organizaciones campesinas no buscarle solución. Gracias, Daniel. Cuando oímos la opinión pública, porque usted sabe que la opinión pública es sumamente importante, hay sectores muy grandes de esta opinión pública que ven una polarización en las posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, pues a Daniel Pascual, al CUC, se le señala de apoyar medidas que van en contra del desarrollo nacional. Le voy a decir, por ejemplo, hablemos de hidroeléctricas. Todos sabemos que las hidroeléctricas pueden producir energía limpia, renovable, que en teoría va a hacer que la luz le llegue más barato a la gente. Todos sabemos que la minería, si se hace correctamente la distribución de los ingresos, ¿verdad? Porque en Guatemala, como una limosna, nos dejaron llegar al 5%, pero usted sabe de países como Chile, países como Bolivia, que son prácticamente el 50-60% queda para el país. Y en fin, otra serie de situaciones. Entonces,
se ve como que hubiera una oposición sistemática a esos desarrollos que pueden ser de valor. ¿Usted cree que en el caso de las hidroeléctricas, para poner un ejemplo, el oponerse a ellas es sistemático o es porque no se llena los procedimientos, como usted dice, no se hacen las consultas adecuadas y que no se dan tampoco las compensaciones ofrecidas? Sí, correcto. Mire, en el tema del modelo extractivista, por eso a veces dicen que nosotros mezclamos el tema minero con las hidroeléctricas, con infraestructura, etcétera, y eso es una equivocación. No, lo que sucede es que hay como un patrón de forma de imposición. O sea, igual como ocurre con la minería, con las hidroeléctricas, con los megaproyectos y proyectos de infraestructura, lo que hacen es que este Estado no ha comprendido, ni el sector político, o sea, los partidos políticos, ni el empresarial, que nuestro país, como parte de la comunidad internacional, ha firmado convenios, tratados internacionales que hacen parte de nuestra legislación. Ya mencioné el convenio 169. Este convenio le reconoce derechos a los pueblos indígenas y por eso se llaman derechos colectivos. Esos derechos colectivos establecen que tienen derecho a su territorio, a su libre determinación, que sería decidir, estos pueblos decidir por sí mismos qué forma de desarrollo quieren y también qué tipo de convivencia, cómo quieren existir en un país que ha ratificado el convenio. Entonces, cuando estas empresas llegan, repito y digo, no informan que va a haber un proyecto, que va a instalar una infraestructura, el Estado no consulta, a pesar que las consultas se hablan de que no son vinculantes, pero con que no sean vinculantes no le quita la responsabilidad al Estado, y digo Estado porque no importa qué gobierno esté, de consultar con los pueblos indígenas. Y ese tipo de consultas conlleva otro derecho, que es el derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado. Estos términos son leyes, son términos jurídicos que ya son parte de nuestra legislación. Cuando eso no ocurre, entonces hay un faltante y es en el método de cómo se hacen esos proyectos. Ahora, cuando vamos y miramos para quién o para qué es esos proyectos, es el otro problema. Porque entonces vemos que estos proyectos de minería, de hidroeléctricas y explotación petrolera, pero también los agrocombustibles, que hoy se está llenando grandes extensiones del territorio para producir caña y palma, pero ya no para azúcar, sino que para agrocombustibles. Y estamos viendo que ese modelo no es para la gente, porque todo ese modelo, cuando llamamos extractivo, es que todo lo que se produce o se saca de riqueza en nuestro país no es para que la gente disfrute esa riqueza, sino que es de empresas que vienen, primero, a romper el tejido social, segundo, a destruir nuestro ambiente y tercero, a contaminar nuestras fuentes de vida, que es el aire, el agua, los bosques. Y cuando vemos que eso no genera ningún desarrollo, entonces lo que está pasando es que ahí hay un problema de modelo, el modelo que el Estado y las empresas extranjeras con anuencia de los diputados, porque son los que hacen esas leyes para que todo esto sea jurídicamente legal, entonces hay realmente un problema. Yo estoy de acuerdo con usted que Bolivia, Ecuador, Chile han logrado negociar que las regalías sean al revés, que sean algunos hasta incluso el 30% para las empresas y el 70% para el Estado, para el país. En otros es el 50-50. Entonces, ¿pero qué es lo que va a pasar con esos países? La destrucción de sus bienes naturales, sus recursos, el agua, el aire, las semillas, las fuentes acuíferas, lo que van a pagar ese daño son las futuras generaciones de los nietos y nietas. Ahora, como dice mucha población sencilla en sus propias palabras, dice, ¿verdad? Sí, es empleo,
pan para hoy, pero hambre y destrucción para mañana. Eso sí es realmente preocupante, porque el tema que hoy los pueblos indígenas están colocando es que se necesita proteger y defender las fuentes que dan vida a un pueblo, a una nación, a un país. Y esos son las montañas, las selvas, los cerros. Hay algo que en el occidentalismo no se dan cuenta, y es que los cerros, que las montañas, esos recursos minerales que tienen hacia adentro, generan ciertos equilibrios en los ecosistemas, e incluso que llegan a afectarnos a nosotros mismos como seres humanos, a la luna. Por eso, recordaba usted que en los pueblos las abuelas, los abuelos, tienen grandes creencias que es, digamos, cuando la luna está en eclipse, que tiene efectos en la Tierra. Bueno, esto es difícil comprender porque muchos no se nos enseña en ningún lado, pero eso que la gente está diciendo, que se está destruyendo, esos elementos que permiten armonía entre la Tierra, los seres humanos, las plantas, la naturaleza, nadie lo está valorizando, nadie lo pone en discusión para decir que hay algo más allá que el simple hecho de que si nos quedamos con el 50% de las regalías o no. Y eso que se va a destruir para el seguimiento de la vida y de los seres vivos, los seres humanos, eso es invaluable, y eso creo yo que hay que comenzarlo a discutir, porque entonces si queremos desarrollo, podríamos tener un país súper desarrollado con carreteras, autopistas, trenes, grandes hospitales, pero ¿de qué nos sirve si, por decir así, en menos de 50 años ya la humanidad no aguantamos vivir más de 50 años, 70, porque ya es un problema muy pues muchas gracias, Daniel. Pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó porque tenemos obviamente mucho más que hablar, pero vamos a invitar a que continuemos desarrollando el tema. Muchas gracias. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, pues han escuchado directamente de Daniel Pascual cuál es su punto de vista en diferentes aspectos, desde el problema surgido y que fue la masacre de San Juan Zacatepeques hasta de dónde se origina y por qué se están dando estos problemas. Por favor, ustedes son quienes mejor pueden analizar lo hoy aquí escuchado, tener su criterio, y obviamente en lo que sí coincidimos con el señor Pascual es en el punto de vista de que para que Guatemala salga adelante, lo que sí hace falta y que tenemos que tener es un diálogo muy amplio, un diálogo nacional que incluya a todos los sectores, para que lleguemos a poner de acuerdo el interés de todos, porque mientras sigamos no oyéndonos cuando hay una discusión, cuando sigamos no poniéndole atención al otro, sino que simplemente saltándole a responder nuestras ideas, pues obviamente no llegamos a ningún lado. Ojalá que cosas como la de San Juan nunca se vuelvan a repetir, pero también lo terrible es que se van a repetir porque no estamos haciendo algo efectivo para evitar que se den de nuevo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.